Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Es posible separar al artista de su arte, al autor de su obra, las ideas del escritor de lo que plasma en los textos? ¿Cuál es la correspondencia entre estos fenómenos? ¿Cómo podemos abordar desde el punto de vista de lectores y escritores también, por supuesto, estas contradicciones en los personajes? ¿Estamos obligados a leerlos solamente porque son grandes maestros de la literatura? ¿Estamos obligados a hacer una campaña de cancelación frente a sus textos? ¿Cuál es la postura más razonable? Vamos a hablar un poco sobre todo esto de una manera pues sin censura, sin tapujos, eso sí, entendiendo que es únicamente panorámica y provisional, porque es un tema que no se va a agotar, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Esta es una pregunta y una duda que ha tomado un especial realce, sobre todo en los últimos años, con las políticas DEI, de diversidad, equidad e inclusión, pero no vamos a hablar hoy desde el punto de vista DEI, porque ese es un criterio mucho más próximo en el tiempo, mucho más cercano, y que además tiene unos componentes ideológicos determinados y que merece un programa aparte. Lo que sí tiene un punto de contacto tiene que ver con cómo las opiniones, las creencias personales de un autor intoxican o no su contenido literario. Si se puede hacer esa separación tajante, hay una postura en la cual evidentemente se debe hacer, se debe condenar al autor por su pensamiento al margen de la calidad de la obra y traer ese pensamiento, ese juicio de valor que se hace sobre su pensamiento y proyectarlo sobre la obra. Hay una postura que dice que realmente sí, realmente es disoluble, perdón, se puede hacer esa separación, pero que de todas formas eso no debe afectar la obra como tal, la valoración que se tenga sobre el autor. Ahora, usted es libre de leerla o no leerla. Hay una postura que dice que también es indisoluble y mucho más allá, que de hecho la persona puede abrazar inclusive las ideas de un autor al margen de lo políticamente incorrecta que sean. Vamos a aterrizar esto un poco con escritores famosos. No voy a decir que son los únicos, digamos que son escritores bastante famosos y reconocidos y que practicaron estas conductas de una manera abierta. O sea, no estamos hablando de inferencias, de deducciones, de conjeturas que se puede hacer respecto de la obra, ni estamos hablando, por eso hacíamos la separación con frente a los criterios de la caracterización de los personajes o los problemas que trataban. No, estamos hablando de escritores que fueron manifiestamente, en este caso, racistas, xenófobos y otras situaciones. Vamos a hablar sobre todo de dos, pero podrían incluirse muchos más. Por ejemplo, el gran poeta Ezra Pound, poeta norteamericano, que colaboró activamente, que le dio consejos, que ayudó a escritores de la talla de James Joyce, de Ernest Hemingway y de otros escritores también, para ayudarles con su obra, y que sin embargo fue un activista furibundo primero del fascismo italiano, ¿no? Este modelo de gobierno político instaurado en el tiempo de entreguerras y hasta después de la Segunda Guerra Mundial en Italia. De hecho, llegó a emitir más de 300 comunicaciones radiofónicas, inclusive a firmar bajo un seudónimo de Pietro, ¿no? Estas comunicaciones e inclusive en el año de 1943 en Estados Unidos le hicieron un juicio por traición a la patria, porque él difundía abiertamente desde Roma esas ideas. Después, cuando se fueron estrechando los vínculos del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, se plegó también a las ideas del Tercer Reich. De hecho, llegó a firmar con el sello pues, de la esvástica, llegó a firmar algunas cartas. Entonces, todo esto ya, y en su época fue de dominio público, de manera que pese a la gran contribución y el trabajo de este poeta, su reputación y las visiones y la crítica literaria
ya por lo menos lo hace indisoluble con sus ideas políticas. Otro gran escritor, H.P. Lovecraft, por todos conocidos, ¿no? Uno de los grandes maestros, si no el más grande maestro de la literatura de terror, o uno de los más grandes por lo menos, que ha llegado a crear, a generar toda una mitología alrededor de su obra, de manera explícita, de hecho, bastante conocido, inclusive sus cuentos han, de alguna forma, se han masificado, hacen parte de la cultura pop, ¿cierto? Han llegado a películas, a series, a toda una serie de ideas. Escritores como Stephen King y otros grandes escritores han bebido de Lovecraft y de hecho tiene algunos textos, ¿no? Tiene uno particularmente interesante que no lo vamos a leer ahora, pero de todas formas, esto en cuanto a sus opiniones, en cuanto a la crítica, sus aportes a la crítica y a la teoría de la construcción literaria, en el caso, tiene uno que se llama Notas sobre el arte de escribir cuentos fantásticos, que tiene menos de dos cuartillas, pero es realmente un escrito con bastante autoridad, un escrito bastante categórico sobre cómo generar la atmósfera, cómo ambientar los personajes, por qué él escribía estos cuentos fantásticos, sobrenaturales y todo el universo que Lovecraft ha creado. Sin embargo, Lovecraft, cuya vida desde un principio estuvo marcada por ciertas irregularidades mentales, ¿no? En su familia. Su padre, que se cree, algunos biógrafos afirman que de hecho contrajo sífilis. Ustedes sabían que la sífilis lleva a un estado degenerativo, de neurosífilis, ¿no? Fue lo que mató a Nietzsche, entre otras cosas, y pierde la persona la razón y su padre pues es internado en un manicomio, en un psiquiátrico, y luego de esto se va a vivir con su familia materna. Eso también lo marca bastante. Su abuela materna también muere, su madre después ya cuando él es un adulto también se cree también que por el contagio que había tenido el marido queda enferma. Y todas estas cosas influyen mucho en Lovecraft. Y además de eso, él se definía a sí mismo con unas ideas pre-revolucionarias, es decir, pre-independencia de los Estados Unidos. Se definía a sí mismo como un caballero victoriano ultraconservador y es bastante racista en sus textos, de manera abierta. Él nace en 1890, muere en 1937, si no me más falla la memoria, justo antes pues del gran conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Era admirador, contemporizaba y estaba de acuerdo con las ideas del Führer alemán, aún antes que se maximizaran, ¿no? En la segunda Guerra Mundial. Y también sus textos son abiertamente racistas. De hecho, algunas personas consideran es decir, anteponen quizá la admiración que tienen porque es un escritor realmente sólido en, en sus textos, pese a que en vida no fue realmente tan famoso. De hecho, él muere en el anonimato y en la pobreza. Pero creó un círculo muy fiel de admiradores y además era un escritor que dicen también otros biógrafos que como persona era muy amable, que ayudaba a otros escritores, que permitía inclusive que escritores hicieran lo que se denomina fanfiction, ¿no? Como unas historias de fan alrededor de los textos que él hacía, pero era, cierto, un hombre lleno de luces y sombras, ¿no? Como dijo otro gran escritor, la vida está llena de paralelismo y contradicciones. Y no porque una persona sea genial en unos aspectos, no puede ser completamente idiota en otros, ¿no? Eso lo vemos en el caso específico de H.P. Lovecraft, ¿no? Y ahí sí, ni modo, a los Lovecraftianos, pues no puedo yo decir otra cosa de una persona que tuviera estas ideas. De hecho, hay un texto que ustedes lo pueden buscar, de hecho Amnistía Internacional lo, lo cita porque inclusive está enmarcado, está mecanografiado y firmado por Lovecraft en 1912, donde habla de la creación de los negros, pero no negro con el adjetivo black, sino con la palabra con N que no se puede decir. Entonces era un hombre abiertamente racista, inclusive estaba de acuerdo con los linchamientos que las turbas de racistas blancos hacían en Estados Unidos.
De hecho, se dice que, que su vida en Nueva York, que era una ciudad mucho más cosmopolita, donde había ya más población afrodescendiente, inclusive exacerbó la xenofobia y el racismo que tenía. Ahora pasemos de estos ejemplos, pasemos a otro punto. Entonces, pasemos a examinar las diferentes posturas, y no solamente por hablar de Ezra Pound y H.P. Lovecraft, porque también, por ejemplo, inclusive estos días veía una polémica de algunas escritoras o algunos sectores feministas contra Octavio Paz, por ejemplo, por algunas de las cosas que él menciona en esta obra autobiográfica Confieso que he vivido, o contra Bukowski, también se le acusa de un machismo exagerado, y así en más vamos encontrando otros autores. Entonces, varias posturas para ir concluyendo. La primera es hay una postura que inclusive me parece a mí un poco idealista, donde se dice que, bueno, que se puede disociar completamente al autor de la obra y que a usted como lector eso no lo afecta. Eso depende si usted es una ameba, un paramecio, o si no tiene espina dorsal y ningún tema lo inquieta. Sería, o sea, si pretendiendo una objetividad que no existe en la literatura, porque el crítico está sesgado por más pergaminos que tenga y más diplomas que tenga, está sesgado por su experiencia personal, por su vida, por su género, su raza, sus inclinaciones sexuales, por una serie de cosas. Entonces, tratar de traer este purismo decimonónico positivista al arte, creo yo que es cándido y creo yo, en el mejor de los casos, ¿no? Y en otros casos es simple y pura hipocresía. Entonces, muy difícil disociar el autor de la obra. Ahora, eso no implica, y vamos un poco con lo que la introducción que iniciamos, que usted tenga que hacer una campaña contra el autor. El que quiera leer a Lovecraft, que lo lea, porque es un escritor realmente de calidad. O sea, el hecho de que haya sido un racista ignorante furibundo no significa que no sea un gran escritor. En ese sentido, es que yo estoy de acuerdo con una separación parcial inacabada. Ojo, no se puede escindir la persona que escribe de lo que escribe, porque sus ideas se filtran ahí, en casos como el de estos dos escritores de una manera mucho más explícita. En otros casos, por goterito. Pero yo no voy a hacer una campaña, y además que sería un absurdo, ¿no? Porque es un escritor mundialmente famoso y reconocido, y usted lee sus obras y a nivel formal, así usted discrepe del contenido, que no todas son abiertamente, tampoco vamos a caricaturizar y a decir que Lovecraft en sus obras es abierta, bueno, obviamente racista en todas sus obras y que sus principales obras han pasado a la posteridad por eso, no, pero te puede hacer una separación formal en cuanto a la calidad del texto, ciertos elementos de la construcción, el contenido, ciertos contenidos, hay otros que usted va a rechazar. Entonces la postura de funar, como dicen los muchachos ahora, de censurar, de cancelar, la cultura de la cancelación, tampoco me parece una solución. No lo lea, no lo recomiende. Si usted no está de acuerdo con el contenido, pero no vaya a decir que es un mal escritor, que la obra es basura, que está sobrevalorada, porque hay casos donde ese análisis no resiste, hay casos donde sí, donde la persona, aparte de tener estas taras de orden intelectual y de orden académico y de orden, diría yo, inclusive ético, ¿no? Social y demás, parte son pésimos escritores. Bueno, ahí sí, si quiere, pues ataque la obra, pero divida un poco hasta donde es posible a un nivel formal y un poco del contenido. Pero esa disolución no se va a poder hacer. Entonces, ni se trata ni de ahora, si usted se va a volver un apologeta de estas ideas porque las comparte. Y si las comparte, yo creo que este no es el canal para usted. Ahora, otra cosa, también hay que ser muy, muy honesto y decir que todos también tenemos estos claroscuros y habrá opiniones que expresemos en la obra que a otra gente no le gusta. Ahora, muy distinto es el criterio DEI, que merece una diversidad, que de inclusión, que merece un video aparte, ¿no? Su aplicabilidad, los puntos positivos, negativos, todo lo que tiene. Pero acá no estamos hablando de ese criterio como tal, o de la acepción, pues este criterio que es relativamente reciente, ¿no? Bastante reciente. Si no estamos hablando de una discusión que se ha venido dando desde mucho antes, esa separación del autor y la obra. Entonces, es posible separarlo hasta cierto punto, hasta cierto nivel. ¿Debe uno incurrir en una cacería de brujas o debe uno incurrir en una inquisición? No, no necesariamente. La persona es libre de leer cosas que la ofendan o no, y si no quiere leer al autor, no lo lea. Que hay muchos escritores, o sea, si usted no lo quiere leer
no está de acuerdo o no los quiere recomendar, pues no los recomiende, pero tampoco haga una campaña donde diga, no, es que este escritor era racista, machista, homófobo y era un escritor, esa categoría mal que no es realmente adecuada, pero es lo que más se suele decir, es un mal escritor, porque no, puede ser un escritor de calidad, de contenido, tener las aptitudes literarias suficientes, pero puede ser como persona desagradable y usted está en su derecho a no leerlo. Tampoco se le debe censurar a quien no lo quiere leer. O sea, tampoco lo pueden obligar a leer. Por ejemplo, si usted es mujer y le parece que Bukowski en esta novela Mujeres o en Música para Cañerías o en cualquier novela de Bukowski es machista, pues no lo lea. O sea, ni le haga una campaña en contra, pero no lo lea, es libre de no leerlo. Sin embargo, queremos conocer cuál es su opinión. ¿Ustedes conocían estos escritores? ¿Lo seguirían leyendo a pesar de eso? ¿No lo seguirían leyendo? Como siempre, pues invitarlos a suscribirse al canal, compartir el contenido, comentar y siempre es un gusto hacer estos programas. Nos veremos entonces en un siguiente episodio de Vísteme Colombia.